del presente webinar, comenzaremos con Lucía Santos, quien nos explicará un poco respecto al contexto de violencia y estereotipos de género en los medios de comunicación. Responderá las siguientes preguntas. ¿A qué bienes jurídicos y derechos afecta? ¿Es un problema actual? ¿Existen políticas para evitarlo? Adelante, Lucía. Muchas gracias a Ius360 por la invitación. El tema que nos convoca es muy interesante, voy a tratar de reducirlo el tiempo necesario para tener el espacio para conversar al respecto, pero creo que hay que partir de la premisa de que la violencia de género no se crea, obviamente, a través de los medios de comunicación y los mensajes que estos difunden, pero sí se refuerzan, ¿no? Y se refuerza tanto a través de estereotipos que podemos poner como hostiles o negativos, o como estereotipos aparentemente benignos, ¿no? Para empezar, me gustaría usar la definición del Alto Comisionado de Derechos Humanos sobre estereotipos de género, que son, en líneas generales, opiniones o prejuicios generalizados sobre los atributos que debería tener una persona por razones de género, ¿no? Ya no solo hablamos de cómo debería comportarse un hombre o una mujer, sino la construcción de esas identidades en los medios, ¿no? Definitivamente tiene un impacto en cómo las personas son percibidas y por tanto en las capacidades de tomar decisiones y desarrollar plenamente sus proyectos de vida, ¿no? De antes estaba diciendo adelantando un poquito sobre los estereotipos negativos y positivos. Los negativos creo que los podríamos identificar súper bien. Las mujeres como personas muy sensibles, las mujeres como personas que necesitan ser protegidas, débiles, irracionales, esas ideas con las que prácticamente nos han criado y que de alguna u otra forma han moldeado la percepción general sobre lo que es una mujer, ¿no? Las benignas son un poco más difíciles de reconocer, pero también al mismo tiempo creo que pesan muchísimo. Esta idea de la mujer como alguien no solo protector, sino la idea incluso esta de la madre abnegada que deja todo. Eso me recuerda, seguramente han visto en las últimas semanas esta publicidad sobre Lucha Perú, esta idea de la madre que se hace madre cuando todavía es adolescente y que es una historia de lucha contra la adversidad, y que claro, o sea, una identidad obviamente tiene valor en sí misma, en esos códigos. Sin embargo, representar eso como una suerte de maravilla contra la adversidad en un contexto en el que no solo tenemos embarazo adolescente elevadísimo, sino que las personas, ninguna persona, ninguna madre tendría que maternar en esas condiciones. Entonces trastoca un poco el mensaje final y reafirma el estereotipo de género de que la mujer en cualquier etapa de su vida, incluso si es apenas una niña, si se embaraza, debe tener al hijo y tiene que luchar, olvidarse de su individualidad y sacar al hijo adelante, ¿no? Los estereotipos también tenemos que verlos en una lectura de opresiones interseccionales, ¿no? Obviamente se complejizan un poco más si pensamos en mujeres de minorías étnicas, lingüísticas también, si vemos mujeres racializadas, si vemos mujeres con discapacidad, algo que salta, no es necesariamente algo que podría considerarse publicidad, pero muy presente en los medios está la imagen de la mujer andina trastocada, ¿no? Como la representación que tiene la paisana Jacinta. Creo que la reciente sentencia a favor de la Organización de Mujeres de Cana, si no me equivoco, deja muy claro que
que más allá de esta lectura superficial de lo que puede o no transmitirse en los medios, lo que está haciendo es reafirmar un estereotipo de mujer indígena andina que resulta nocivo para nuestra sociedad, ¿no? El Estado tiene la obligación, tanto a través de los compromisos que ha firmado con el CEDAW, como también analizando un poco más las mismas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de moldear estos patrones socioculturales que limitan la capacidad de mujeres y varones de vivir en una situación de equidad material, y estos patrones socioculturales que se reafirman a través de los discursos que aparecen en medios de comunicación son cosas que tenemos que atender. Sin embargo, hay algunas dificultades que, si han estado un poco atentos al casos por ejemplo como el de Yanira Dávila en los últimos meses, se sienten muy presentes, ¿no? El tratar de entrar a medios y tratar de regular este contenido se ha visto como una amenaza a la libre expresión, una amenaza a la libertad de prensa. El caso de Yanira Dávila me parece que explica muy bien la realidad en la que estamos viviendo, ¿no? Creo que más allá de lo que hubiera querido o no hacer el Tribunal de Ética, tal vez me exagero, pero estoy segura que si la composición hubiera sido otra, no hubieran tenido el mismo juicio. Creo que tiene que ver mucho con los valores de las propias personas que están en el Tribunal de Ética del Consejo Nacional de Prensa, pero cogen este supuesto de la ética periodística para valorar la conducta de la República al tratar de reproducir este comentario de Yanira en el espacio deportivo, ¿no? Dicen, ok, libertad de prensa, ok, la señorita también tiene libertad de expresión, sin embargo, el medio debió prever que le estaba exponiendo a ataques en redes sociales basados en el contexto de violencia de género y los estereotipos de género que deberíamos tratar de atacar, ¿no? Entonces, algunas de las preguntas que hizo Yasmín es un problema actual, completamente. Afecta no solo la vida, la libertad y el desarrollo de las personas, sino afecta como esta apuesta necesaria por la igualdad de género, ¿no? Y aparte, cuando me hablan de políticas para evitarlo, yo estaba un poco tratando de encontrar en los casos que he mencionado algún criterio general que se hubiera seguido, pero me sorprende, seguramente las otras ponentes podrán ahondar en mayor medida en esto, pero me sorprende mucho que los criterios que han llevado a estas resoluciones, más que basarse en un marco normativo en sí, se basan en preconcepciones éticas. En el caso de Yanira fue así, ¿no? La regulación, por ejemplo, del reglamento, del Tribunal de Ética del Consejo de Prensa, no habla necesariamente sobre género, como muchos otros reglamentos que tienen que ver con esta materia, pero sí habla de ética periodística, y ahí fue, a partir de ahí fue que lo jalaron, ¿no? En el caso de otros medios como televisión y radio, tampoco hay disposiciones concretas sobre temas de género, pero sí se habla de algunos principios generales que tienen que ver con la defensa de la persona humana, el respeto de su dignidad, la promoción de valores y una identidad nacional, el respeto por el orden jurídico, que podría conectarnos un poco al marco normativo relacionado a violencia de género, y
también nos habla de esta... Hola, Lucía. Bueno, chicos, creo que hemos tenido unos problemas de conexión con Lucía. Vamos a continuar con la siguiente ponente y Lucía continuará con su parte en unos minutos cuando se vuelva a conectar. Continuamos con Ximena Vega Amat, quien nos explicará cuál es el rol del comunicador para erradicar la violencia y estereotipos de género en los medios de comunicación. Adelante, Ximena. Gracias, Yasmín. Bueno, de hecho, soy la comunicadora del grupo, o sea que sé perfectamente lo difícil que es para mí explicarles cómo me siento con respecto al tema en particular. Es un tema con el que estoy particularmente comprometida desde hace muchos años, casi 10, y he preparado una pequeña charla que les voy a compartir sobre lo que pienso y sobre eso, bueno, les voy contando en breve cómo lo podemos manejar o podemos resolver en el tiempo, ¿no? Entonces, esta es una presentación que dura 20 minutos, no dura más, pero plantea mi posición como marketera, como publicista, comunicadora. Yo trabajo hace 25 años en esto, no solamente desde el lado de marketera, sino desde el lado de profesional. Yo he trabajado desde los 17 años. Vengo de una familia en donde tengo 2 hermanos hombres, un papá súper machista y una mamá que no pudo trabajar porque mi papá no la dejaba. Y yo creo que trabajo tanto porque mi mamá me educó para lo contrario, ¿no? Para no depender, para ser autosuficiente, para no dejarme pisar. Y creo que eso me plantea también una realidad distinta al común denominador de mi industria, ¿no? Y por eso estoy tan comprometida con algo como esto, porque aunque no lo crean, la equidad y la igualdad es algo que en teoría todos queremos, pero está oculto mucho de los estereotipos y de los problemas del machismo en nuestro país, está oculto en la vida cotidiana de todos los niveles socioeconómicos. Entonces eso es algo que aprendí en el tiempo, ¿no? Entonces empezamos hablando un poco sobre algo que me llamó muchísimo la atención, que es que analizando la historia, la primera vez que una mujer votó en el Perú era septiembre del 55. Eso en términos de historia es ayer, ¿ya? Para el tiempo de lo que significa la humanidad. Significa que en, no sé, pues agosto del 55 a nadie le parecía importante la opinión de una mujer en política. Y eso es bien grave, ¿ya? Porque no se nos tomaba en cuenta para algo tan importante como, por ejemplo, el destino de todo un país, ¿no? Para empezar. Después empecé a buscar otros números y eran catastróficos, ¿no? El famoso 30% de brecha salarial entre hombres y mujeres. Yo llegué a ser CEO de una empresa internacional y lamentablemente vi planillas, ¿ya? 29.7% es, digamos que, lo más sano que he visto. He llegado a ver brechas salariales del 100%, de 200%, en espacios en donde el hombre y la mujer tenían las mismas capacidades, estaban formados de la misma manera y además hacían lo mismo, e incluso las mujeres hacían más, ¿no? Entonces, de hecho, eso en un punto de quiebre es totalmente válido, ¿no? El tema de que, sin embargo, vemos que las mujeres estudian, se preparan y llega un punto en donde como que se pierde todo y ya no siguen adelante con su carrera. Y lamentablemente en mi carrera, en particular en mi industria, solamente el 11% de mujeres son creativas trabajando en empresas de comunicación. ¿Eso qué quiere decir? Algo que les voy a contar más adelante, pero que es catastrófico. El 99% de las comunicaciones de marca para mujeres son hechas por hombres. Y eso es un desastre, ¿no? He hecho un trabajo para minería hace poco y me llamó mucho la atención que, por ejemplo, todavía hasta ahora es mala suerte que una mujer pise una mina.
Entonces, ahí nomás ya empezamos mal, ¿no? Porque el tema del mito hace que las mujeres no puedan ser parte de la vida cotidiana de la minería, por ejemplo, que es un factor muy importante para el país. 100 años nos va a tomar cerrar la brecha de género entre hombres y mujeres. La desigualdad se dispara a partir de los 10 años de edad. El 16% de las firmas cuentan como mujeres como gerente general, 24% ocupan puestos en primer nivel de mando. O sea, es catastrófico en realidad. Las cifras para las mujeres versus los hombres en el trabajo son muy malas, ¿no? Yo tenía 7 años cuando decidí estudiar marketing. Así de chica era y así de clara la tenía, ¿no? Me encantaba mi carrera, me encanta hasta hoy. Lo disfruto mucho, estoy muy metida en el tema de publicidad. Yo soy publicista primero, marketera después. Entonces, la publicidad para mí fue como el punto de entrada. Y la gran sorpresa que me di es que la creatividad publicitaria, que es el punto de ingreso donde yo empecé a trabajar, yo fui creativa junior, fue mi primer trabajo, estaba al nivel de presencia femenina inferior en las carreras del país, ¿no? Junto con ingeniería, con matemáticas, con tecnología, con Fuerzas Armadas, y ahí en el medio estaba la creatividad publicitaria. O sea, el porcentaje de mujeres que trabajaban en creatividad publicitaria cuando yo empecé a trabajar era 1%. Y yo era ese 1%. Ahora, ¿qué significaba eso de cara al mundo? El 91% de las mujeres que no están en marketing, o sea, todo el resto, dice que la publicidad y el marketing no las ha entendido nunca. Y tiene toda la lógica, pues, porque si desde un lado no hay mujeres, al otro lado las mujeres no se sienten entendidas, ¿no? Y eso es bien importante. Lo otro es que claramente yo defiendo la equidad, pero yo no hablo de una radicalización en donde todas tenemos que ser mujeres haciendo todo, ¿no? Yo hablo de una sinergia, hablo y he trabajado a nivel mundial en muchos países en donde mis mejores trabajos han sido co-creados con gente en multidisciplinas, hombres y mujeres muy talentosos de muchos rangos, edades, diferentes profesiones, ¿no? Y creo que los negocios de hoy en día tienen que valorar esa diversidad. Y eso es lo que nos está haciendo falta, por lo menos desde el lado del marketing, ¿no? Entonces, la historia que les voy a contar tiene que ver con que el mundo del marketing y la publicidad en el Perú y en el mundo ha sido históricamente gobernada por hombres. Y yo no lo digo de la nada. O sea, si han visto, por ejemplo, una serie que se llama Mad Men, la única mujer en esa serie que es publicidad de los 60, 70 y 80 era la secretaria, ¿no? Y las demás no eran consideradas. Ahora, el tema del machismo en la publicidad tiene mucho que ver con la discriminación en general. Yo vengo hablando muchísimo sobre la comunidad afroperuana, sobre la discriminación de la comunidad LGTB. Acabo de hablar justamente de los comentarios de Willax, Beto Ortiz, Rey con Barba. O sea, son temas que se vienen repitiendo en diferentes espacios que no solamente tienen que ver con la mujer, sino con la poca tolerancia, ¿no? Entonces, yo como publicista voy a empezar aceptando que hay sexismo en la publicidad, que por supuesto que existe, que hay machismo en la publicidad, por supuesto, y que hay discriminación permanente. O sea, lo hemos hecho muy mal en el tiempo, ¿no? Los últimos años quizás sean los mejores y nos falta mucho, pero hemos fomentado la discriminación desde el mundo publicitario de una manera totalmente abrumadora para muchos, ¿no? Y se sigue viendo hasta ahora, ¿no? Porque, por ejemplo, pasar un casting es como de terror para el mundo moderno, ¿no? El más flaco contra el más gordo, el más regio contra el más viejo, el más joven, el más alto, el más flaco, o sea, todos son como parámetros estereotipados definitivamente, ¿no? Y lo que hemos sembrado en estas décadas, porque han sido décadas, yo creo que desde antes de que aparezca la televisión en la década del 50, ya la publicidad impresa hablaba de estereotipos sociales, prejuicios, estereotipos étnicos, religiosos, nacionales, de todo tipo, ¿no? Y creo que ese es el gran problema. Y esta es publicidad impresa reciente que sigue mostrando lo que les cuento, ¿no? Y tengo ejemplos, millones de ejemplos para demostrarles que sigue siendo machista, que sigue siendo intolerante, que no sigue entendiendo la realidad como es para nosotros, ¿no? Y puedo seguir. Esta situación para mí fue un punto de quiebre en el 2011. Yo escribí este libro cuando me doy cuenta que ya no creía en mi carrera.
o sea, hace 10 años casi, me di cuenta que ya no creía en mi carrera ni en lo que había estudiado y volví a estudiar de nuevo de cero. Es el momento en el que termino mi tesis y empiezo a entender que la publicidad como me la habían enseñado no sirve para nada, ¿no? Y que si uno no cambia sus patrones de trabajo desde la raíz, no vamos a hacer nada por la sociedad y no vamos a ayudar nada. ¿Por qué? Porque la gran conclusión de este libro fue que la gente en general, especialmente los más jóvenes, sentían que la publicidad era una plataforma falsa, era como estar metido en una película de cine en Hollywood o como una obra de teatro en Broadway, ¿no? En donde todo está armado con la meta de robarte la billetera, ¿no? De venderte algo que probablemente no necesites, ¿no? Y eso tiene que ver con que además la teoría que se enseña en las universidades hoy día sobre publicidad y marketing es la misma teoría que se enseñaba en los años 50. Las 4 Ps, por ejemplo, de Philip Kotler, que son muy conocidas, se siguen enseñando hasta hoy, cuando ya todo avanzó tan radicalmente y ese concepto es, digamos que el antecesor de los conceptos modernos que ni siquiera han llegado a las universidades acá. Entonces seguimos estudiando lo mismo y entonces, ¿qué ha pasado en estas décadas? Ha pasado publicidad tan vergonzosa como esta en los 40, ¿no? En donde todo esto es publicidad real. Estas son corbatas Van Heusen, en donde lo que decía el titular era, muéstrale a tu mujer que este es un mundo de hombres, ¿no? Y la mujer está arrodillada sirviéndole el desayuno. Este es un aviso de Navidad de una tienda por departamentos que dice, esposas, miren este aviso con cuidado, circulen las cosas que quieren que su esposo les regalen y lloren un poquito, solo un poquito, y con eso su esposo va a ir. Esposos, cuando vean llorar a sus esposas, vayan y compren algo de esto. Esta es una en donde habla del titular, las mujeres no dejan la cocina, ¿no? Esta en donde es una publicidad de cerveza, no te preocupes cariño, no quemaste la cerveza. La mañana, es los 50, la mañana de Navidad será más feliz con una aspiradora Hoover. Esta es una publicidad de Volkswagen. Tarde o temprano tu esposa va a aprender a manejar, entonces por eso es mejor tener un carro que lo resista, ¿no? Y el carro todo chocado. Esta es de Ketchup, en donde dice, ¿significa que una mujer puede abrir la tapa? Esta es de un horno que se limpia solo y es una mujer pidiéndole al hombre que le compre el horno para que no se rompa las uñas, ¿no? Esta es una de zapatos de los 70, en donde dice, manténla donde pertenece, ¿no? En el piso. Y esta lamentablemente es del 2009, en donde una línea de ollas de Nueva York las vende con el titular, el mejor amigo de una mujer es una olla, ¿no? Entonces, frente a estas evidencias, yo no puedo hacer nada, porque lamentablemente lo único que prueban es que se han hecho muy mal las cosas, ¿no? Y algo muy interesante es que en América Latina y especialmente en Perú, resulta que el machismo nace más fuerte de la mujer que del hombre. Es decir, hay más machismo de la mujer hacia la mujer que del hombre hacia la mujer. Y eso es algo que ni siquiera se nota a veces, ¿no? Yo lo recuerdo en mi casa, por ejemplo, le servían primero el almuerzo a los hombres, después a las mujeres. O mis hermanos podían salir a montar bicicleta y yo no, pero a mí me estaban cuidando, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas se ven en la vida cotidiana y no se perciben como deberían percibirse. Entonces uno crece con ese y cree que eso está bien, ¿no? Felizmente, hoy día estamos peleando por un trabajo sin diferencias, una nueva mujer en donde claramente está buscando un cambio, y publicidad que ya habla de algo diferente. O sea, sí, también así como tengo ejemplos terribles, tengo ejemplos lindos, ¿ya? De publicidad que hablan de esta nueva mujer y de una mujer fuerte, una mujer que se pinta de una manera totalmente distinta, ¿no? Muy interesante en el último estudio de América Latina sobre las mujeres, en donde te dicen que han pasado por muchas crisis en todos los países de América Latina. No hablo solo de Perú, obviamente las crisis de Perú han sido terribles, incluyendo la última, pero si piensan en crisis, piensen también en Chile, piensen en Brasil, piensen en Argentina, piensen en Uruguay, piensen en cualquier Bolivia, en cualquier país va a haber crisis, ¿no? Y la mujer te dice, a mí lo que me ha enseñado a salir adelante es la vida. La crisis me enseñó a ser más fuerte y a entender que yo puedo ser más importante y mejor preparada para la vida que cualquier otra, ¿no? Y aparece publicidad de centros comerciales como el video que vamos a ver ahora. Esta es una campaña de Argentina, en donde
la marca que auspicia, o sea, la marca que hace el comercial es una marca de centros comerciales. Y me dirán, bueno, seguramente estos tipos Sex and the City, ¿no? En donde las chicas están con tacos, sus bolsas de colores y haciendo compras. No van a ver eso, esto es lo que van a ver. Hay algo que hace que luchemos incansablemente por estar más lindas. Todo para ellos. Los ex. Juan, ¿cómo estás? No sabía que ibas a estar acá. Sí, se casa mi hermano. Ah, mirá. Bueno, te dejo, estoy acompañada. Nada nos genera más placer que contemplar cómo se retuercen de dolor. Lau, te hiciste algo, ¿no? Estás distinta, ¿no? ¿Cómo está distinto? ¿Estás comiendo un poquito más? Saborear su humillación. Hola, mi amor. Ay, la pastilla, tenés razón, sos un genio. Y meterles el dedo ahí, justo donde más les duele. Hacerlos darse cuenta de que se equivocaron feo. Feo, feo, feo. Hay un montón de tipos como yo, Belén. Nos dejaron ser más lindas. Alto Palermo. Pasión de mujeres. Ese es un caso en donde la publicidad cambia radicalmente. Y esto es una frase que a mí me encanta, justamente sobre el machismo desde la mujer hacia la mujer. Es de Madeleine Albright. Y dice, existe un lugar especial en el infierno para las mujeres que no ayudan a otras mujeres, ¿no? Entonces yo creo que esto tiene mucho que ver con que las líderes están ayudando a que esto se visualice, ¿no? La interacción suma, entender nuevos comportamientos en los modelos de pensamiento laborales. Entender también que el 84% de todas las decisiones de compra son tomadas por mujeres, ¿no? Compran para ellas, compran para todos. Entonces la fuerza en el mercado, en el mundo del marketing de una mujer es enorme, claramente, ¿no? El 71% de las microempresas en Perú son hechas por mujeres. El 27% de jefes de familia son mujeres. Ahí yo tenía, por ejemplo, cuando empecé a trabajar a los 17 años, a mí me decía jefe de familia y yo me imaginaba un hombre de cuarentón con su portafolio y su termo trayendo la plata a las 8 de la noche, ¿no? Entonces, entender que el 30% de las personas que sostienen los hogares en el Perú son mujeres te cambia la visión totalmente para la publicidad y el marketing, ¿no? Las mujeres te dicen que confían mucho más en una amiga o familia que en publicidad. Ahí es donde está la publicidad, ¿no? En ganarse de nuevo esto. Y las horribles etiquetas como ama de casa, ¿no? Que en verdad yo creo que no sirven para nada y que lamentablemente son parte de documentos con los que yo peleo todos los días para que no sean así. Entonces, nos estamos volcando a preferir publicidad y marketing con contenidos realistas, con experiencias de marca, pero que te expliquen verdades, ¿no? Y eso me llevó también a analizar el patrón de educación y por qué en marketing estaba pasando esto, particularmente en mi industria. Y me di con una sorpresa, felizmente me di cuenta a tiempo para educar a mi hija, que hoy día va a cumplir 18. Y pues yo crecí con las princesas de Disney, ¿no? Me sabía todos los cuentos, me leía todos los libros, me vi todas las películas. Mi mamá, cuando yo era chica, me acuerdo que se leía unas novelas de Corín Tellado, que son novelas románticas. Mi abuela veía varias veces Lo que el viento se llevó. Mi hija ya vio Todas las sombras de todos los Greys, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que en todos los casos, lo que tú encuentras en la educación a las niñas es esta visión de la mujer completamente negativa, ¿no? En donde la mujer sufre desde el día que nace y está perseguida y quiere ser asesinada por la hermanastra, la bruja, la hechicera, el padre es un represor, la madre nunca está, el leñador la quiere matar, o sea, esa perspectiva en donde todo lo malo le va a pasar y lo único en el mundo que la puede salvar es un hombre, ¿no? En donde llega y resulta que siempre es churro, siempre es millonario, nunca le pasó nada, viene todo peinado, o sea, él no sufre, ¿no? Y tan mal nos educó, por lo menos a mí tan mal me educó Disney, que por ejemplo Disney ni siquiera tiene la figura de la suegra, o sea, no hay nada que el príncipe traiga consigo que pueda ser conflictuado o conflictivo, ¿no? Ahora, cuando yo eduqué a mi hija, me di cuenta de esto, entonces cuando yo le contaba a mis Blancanieves y mis Cenicientas, mi Blancanieves se iba a viajar por el mundo, mi Cenicienta tenía 3 maestrías, Caperucita había hecho un doctorado, hablaba varios idiomas, entonces le cambié todos los finales, ¿ya? Entonces ella creció distinto. Y el año pasado Disney y yo nos reconciliamos, ¿ya? Porque primero ya había aparecido esta princesa que se llama Valiente, que es de mis favoritas, y ella es una
chica que nace en el mundo de los vikingos, muy machista, y se va a buscar sus sueños, ¿no? Pero el año pasado, recién en el 2019, Disney lanza esta maravilla de campaña en donde le habla por fin a las niñas como debe hablarle, yo creo, ¿no? You could be the greatest. You can be the best. You could be the King Kong banging on your chest. You could be the hero. You Ya, could si get the ella gold. es la Breaking chica que all the nace en el records they mundo de thought los never could be vikingos, muy broke. machista, Do it y for se your va people. Do it for your pride. How you ever gonna know if you never even try? Do it for your country. Do it for your name. 'Cause there's gonna be a day when it's all day. And the world's gonna know your name. And you'll be on the walls in the Hall of Fame. Be artists, be leaders, be explorers, be achievers. Hey, hey, be dancers, be captains, be athletes, be champions. For every girl who dreams big, there's a princess to show her it's possible. Dream big, princess. Para cada niña que cree que puede hacer cosas posibles, todo es posible y hay una princesa que se lo va a demostrar. O sea, clarísimo el cambio que ha dado la marca. Yo creo que si las marcas aprenden a dar estos cambios, pues no hay nada que pelear, ¿no? En donde lo último ya es que las nuevas versiones de Disney, el príncipe es lo de menos, ¿no? O por lo menos la princesa tiene otro rol, ¿no? Entonces yo creo que si las marcas entienden que encasillar es cosa del pasado, vamos bien, ¿ya? Y así como, bueno, esto que he mostrado de Disney también lo ha hecho Lego, o sea, hay varias marcas que se han sumado a eso, ¿no? El dato demográfico es que somos la mitad del país y que estamos en un proceso de transición claramente, ¿no? Yo lo veo en mí, lo veo en mi hija, lo veo en cómo eran antes las generaciones anteriores, lo veo en mis alumnas, lo veo en mucha gente con la que hablo en mi trabajo, ¿no? Entonces yo siento que sí estamos en búsqueda de esta nueva identidad y que estamos peleando por esto y que cada una debe pelear desde donde le toca, ¿no? Ustedes desde el derecho, yo desde el marketing, creo que eso es importantísimo. Y lo que les contaba, o sea, estamos en la calle haciendo miles de cosas, estamos moviendo el país en medio de una pandemia, en medio de una cuarentena y sacando adelante cosas muy complicadas, ¿no? Y de hecho, por alguna razón que todavía no logro arreglar en mi cabeza y en mi empresa sí, claramente, pero mi empresa es chica, pero en el resto de empresas es que este rango de salario sigue siendo una brecha que romper, ¿no? Y les juro que yo no he visto papelón más grande en la historia de la publicidad que ver a 8 hombres presentar un comercial de toallas higiénicas. Era una vergüenza, ¿no? Entonces ya, ¿le van a pagar por esto? Bueno, sí, le pagan por eso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los ejes de cambio? Lo primero es que las mujeres hoy día están más expuestas al mundo, hay más información, se ha alterado la vida del consumidor y la consumidora como tal y puede acceder a otro tipo de información. Lo segundo es que tiene más plata, por lo menos antes de la pandemia la tenía, por lo menos en Perú, que ha pasado por 20 años de bonanza antes de este desastre catastrófico que estamos viviendo ahora. Entonces, por lo menos las centennials y millennials tenían un poder adquisitivo que les permitía ser más independientes a través de todos los niveles socioeconómicos, ¿no? Lo otro es que hemos aprendido como mujeres a abrazar la complejidad. América Latina ha sido muy pacata mucho tiempo y ahora recién, hace unos años, está siendo más liberal, está fomentando una actitud más abierta, está hablando sin tapujos de las cosas de las que tiene que hablar y eso es un buen camino, ¿no? Por supuesto que las mujeres tenemos un empuje especial para cumplir metas, ¿no? Estamos estudiando más, estamos trabajando más y eso es lo que tenemos que hacer con las generaciones que vienen, ¿no? A impulsarlas a eso. Y yo creo que la tecnología nos ha ayudado un montón. Yo creo que el hecho de que todos los niveles socioeconómicos tengan acceso a tecnología es bueno. Creo que nos ayuda a aprender de una manera distinta, a aprender del mundo, del entorno, y que si pues vemos alguna marca que está cometiendo algún exceso o que está yendo contra la corriente del sistema que queremos, estemos informadas por medio de la tecnología para defender nuestra posición, ¿no? Creo que la realización personal es una prioridad también. Estoy muy de acuerdo con que uno no puede dejar sus roles por otros, ¿no? Y también siento que estamos más preocupadas por nosotros, ¿no? Una de las cosas que he hecho hace poco es crear una comunidad que se llama Mujer Chamba, que la hice justamente en mi comunidad de marketeras y de publicistas. La idea de esta plataforma es ayudar
a chicas que empezaron como empecé yo a los 17, a tenerla más fácil, ¿no? Desde cómo enfrentarse a una entrevista de trabajo, desde cómo enfrentar un comentario machista en la oficina, dónde denunciar un acoso, cómo enfrentar una reunión de directorio, ¿no? De todos los puntos. Y es como una especie de sororidad, ¿no? En donde nos ayudamos entre todas a hacerlo mejor en la ruta del trabajo. Entonces yo creo que es un momento de transición claro, en donde estamos un grupo importante de personas de diferentes disciplinas empujando ese cambio. Y termino con esto, ¿no? Que yo creo que esto puede trascender y lo veo en muchas marcas y particularmente en las 120 marcas con las que trabajamos en mi empresa. Esto es parte de la estrategia. O sea, la inclusión, la equidad y la tolerancia y la diversidad no es un discurso, está dentro de una línea de la estrategia en donde se dice claramente en el plan de acción qué se va a hacer al respecto, ¿no? Más allá del discurso, porque yo puedo hablar muy lindo en un comercial y no tener ninguna mujer en el directorio, por ejemplo, ¿no? O puedo hacer un cambio importante para quedar bien con la moda de que busco la equidad o que busco la igualdad, pero sin embargo en mi empresa no hago ningún cambio hacia adentro real, ¿no? Entonces es parte de la estrategia a la interna y a la externa, por lo menos desde las marcas que yo manejo, ¿no? Y para terminar, creo que nos toca también un trabajo muy fuerte a todas, ¿no? El tema de sacamos la mugre es parte de lo que hay que hacer. Yo creo que es un trabajo duro porque todavía nos toca trabajar por nosotras y trabajar para que el resto también sea validada, ¿no? No solamente por una misma, sino por un grupo. Lo otro es la capacidad de aprender, ¿no? De aprender que de repente reaprender es la palabra más adecuada, que lo que tú has vivido no es necesariamente lo correcto, que las experiencias en tu casa o en tu comunidad no son las mejores, que el machismo y la equidad, de que el machismo se tiene que combatir desde la vida misma y la equidad se tiene que buscar todo el tiempo, hasta en las frases y en los comportamientos y en los gestos, ¿no? Y el otro tema es que no siempre nos va a ir bien, ¿no? Yo tengo muchas amigas y conozco mucha gente y tengo incluso alumnas y exalumnas que se dejan de trabajar o cambian de rubro o piensan que no sirven al primer fracaso, ¿no? Entonces, una de las partes que hacemos en Mujer Chamba es empujar aquí, por ejemplo, ¿no? En donde el fracaso es parte del camino y se celebran también porque del fracaso también aprendes, ¿no? Y por supuesto celebras mucho más los éxitos y los celebramos juntas. O sea, es algo que también he aprendido en esta nueva etapa en donde las mujeres también tenemos esta actitud de empujarnos hacia arriba unas a otras cuando hacemos las cosas bien, ¿no? Y el hecho de avanzar siempre. Nunca vamos a ser perfectas, nadie lo es, ni tampoco son los hombres perfectos, pero seguir avanzando es la única ruta que yo veo, por lo menos. Y ojalá pues el trabajo que nos toque sea tan divertido como el mío. El mío ha sido un camino muy lindo, muy divertido, lo he disfrutado mucho y creo que ha ayudado a mucha gente, ¿no? Eso es, termino con una frase de Coco Chanel, porque como soy publicista me gustan mucho estas frases, y ella dice que el éxito en su trabajo fue porque ella siempre se sintió diferente, ¿no? Y que sentirse diferente la hizo ser irreemplazable porque era única. Eso es, muchas gracias. Quedo abierta a cualquier comentario, a cualquier duda, y dejo de compartir mi pantalla también para el siguiente expositor. Muchas gracias, Jimena. Esta exposición ha sido muy, muy interesante. Esperamos que sigamos trascendiendo y entendiendo este mensaje desde todos los roles, desde los comunicadores, comunicadoras, abogados, abogadas y en general. Ahora vamos a continuar con Cristina Valega y Andrea Cabello, quienes nos explicarán sobre el tipo de género en la publicidad desde la perspectiva de los abogados y nos comentarán algunos casos concretos o adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Buenas tardes con todas las personas presentes. Mi nombre es Cristina Valega Chipoco y junto con Andrea Cabello Silva vamos a exponer ahora acerca de los estereotipos de género en la publicidad, un análisis de casos desde el derecho. Nuestra presentación está dividida en 3 partes. En la primera parte vamos a ver cómo regula el derecho frente a los estereotipos de género en la publicidad, en el Perú, por supuesto. En segundo lugar, vamos a ver qué argumentos ha tenido el Indecopi, que es el organismo que resuelve los casos de publicidad denunciados,
qué pendientes hay en su argumentación y qué potencialidades también podemos ver. Y en tercer lugar, Andrea nos va a comentar sobre el rol que tienen las empresas cuestionando los estereotipos de género y buscando promover los derechos humanos. Voy a comenzar yo con la primera pregunta. ¿Cómo regula el derecho los estereotipos de género en la publicidad? Para esto es importante que comencemos definiendo qué es un estereotipo de género. Y acá quiero hacer una pequeña aclaración. Como dijo Lucía, y me ha mencionado también Jimena, es importante que entendamos que los estereotipos no solamente son de género, también pueden haber estereotipos frente a la diversidad sexual, estereotipos raciales, estereotipos frente a personas con discapacidad. Si bien hoy día nos vamos a centrar en lo femenino, lo masculino, los hombres, las mujeres, este solamente es un enfoque que vamos a tratar de complementar con estas otras variables. Habiendo dicho esto, como pueden ver en la diapositiva, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido que los estereotipos de género son las visiones generalizadas o la preconcepción de atributos, características o roles que las sociedades consideran que deben cumplir las mujeres y los hombres para ser considerados apropiados en una sociedad, ¿no? Pusieron algunos ejemplos antes y algunos de los más prevalentes en nuestro país según la reciente encuesta nacional de relaciones sociales son, por ejemplo, que las mujeres se consideran objetos sexuales de los hombres, que se considera que las mujeres deben encargarse prioritariamente del cuidado de los hijos, de las labores domésticas, y en oposición los hombres de las labores públicas, o que son los hombres vehementes sexuales y sujetos sexuales, mientras las mujeres son objetos sexuales, entre otros estereotipos de género. Y un punto que queremos enfatizar es que la evidencia muestra que los estereotipos de género están asociados a perpetuar la desigualdad contra las mujeres y la violencia de género en las sociedades. Por esto es un tema clave hablar de estereotipos. ¿Pero qué dice el derecho entonces? ¿Los prohíbe? ¿Los permite? Como ya mencionó Lucía, evidentemente, como también la publicidad es el ejercicio de un derecho, ¿no? En el caso de la publicidad comercial, que es la única a la que nos vamos a referir hoy día, es decir, la publicidad que se realiza para que las personas contratemos un bien o un servicio, nos vamos a limitar a este tipo de publicidad, no a publicidad estatal, por ejemplo, para una campaña, sino a publicidad comercial. El derecho sí limita la publicidad estableciendo ciertas pautas de comportamiento. La norma clave para hablar de este tema es la Ley de Represión de la Competencia Desleal. ¿Por qué esta ley? Porque se entiende que los actos publicitarios son actos de competencia, es decir, ocurren en el mercado y buscan conseguir consumidores o usuarios. Entonces, la Ley de Represión de la Competencia Desleal, que tiene diferentes artículos, tiene uno de ellos, que lo pueden ver en el cuadrado morado, que es el principio de adecuación social. Lo que señala esta ley es que la publicidad y cualquier acto de competencia no pueden inducir a las personas que son destinatarias del mensaje a cometer actos ilegales, ni a cometer actos ofensivos, ni, y acá la parte más importante, ni a cometer actos discriminatorios por motivos de sexo, edad, nacionalidad, entre otros, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice este artículo? Que la publicidad no puede contribuir con fomentar actos de discriminación en la sociedad. Y es al amparo de este artículo que nosotras argumentamos que los estereotipos de género que están presentes en la publicidad vulneran el principio de adecuación social porque, como veremos un poquito más adelante, la evidencia muestra que los estereotipos de género fomentan la discriminación estructural contra las mujeres. Por ejemplo, estereotipos de cosificación sexual fomentan el mensaje de que las mujeres son objetos sexuales y están a disposición de los hombres. Estereotipos de género sobre que las mujeres deben estar en el ámbito privado, en el ámbito doméstico y los hombres en el ámbito público, también fomentan la división sexual del trabajo, que como bien también mencionó Jimena, está orientada a que las mujeres ganen menos dinero que los hombres. Incluso hay evidencia que muestra que la publicidad tan dividida por género, es decir, con estereotipos para productos de mujeres o estereotipos para productos de hombres, o con representaciones estereotipadas, tiene incluso una influencia en limitar las elecciones de carreras o profesiones que pueden tener las niñas o mujeres a lo largo de su vida.
Por supuesto, esto requiere un enfoque interseccional, pues hay muchas otras variables que influyen, pero el mensaje clave acá es que la ley de represión de la competencia desleal sí nos da una base para argumentar que ciertos estereotipos de género presentes en la publicidad comercial son ilegales y no están permitidos porque fomentan la subordinación de las mujeres. Además, esto tenemos que completarlo con, como mencionaba Lucía, que el Perú es parte y ha firmado 2 tratados internacionales de derechos humanos que protegen derechos de las mujeres. Tenemos la Convención CEDAW de Naciones Unidas y la Convención Belém do Pará del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ambos tratados internacionales, que son normas además imperativas y que tienen que ser aplicadas en Perú porque tienen rango constitucional, le dan al Estado la obligación de prevenir y proscribir las conductas y comportamientos estereotipadas en base al género porque afectan derechos de las mujeres a la igualdad y a la no violencia. Ahora bien, tenemos una base normativa, internacional y nacional. ¿Qué ha dicho el INDECOPI? El INDECOPI tiene 2 órganos que son los encargados de examinar si es que la publicidad es lícita y respeta la ley de represión de la competencia desleal, entre otras normas. INDECOPI ha resuelto 17 casos por publicidad cuestionada por contener estereotipos de género. Hay 33 resoluciones, tanto de la Comisión de Primera Instancia como de la Sala de Segunda Instancia, y podemos ver que estos casos se resolvieron entre el 94 y el 99, y el 2006 y el 2011. Hace 9 años que no hay ni denuncias, ni tampoco casos iniciados de oficio del INDECOPI por esta materia. De los 17 casos que INDECOPI examinó, solamente uno de ellos fue declarado fundado, es decir, solamente en uno de ellos se consideró que los estereotipos de género hacían ilegal la pieza publicitaria. Y este caso además fue iniciado de oficio por INDECOPI a pedido del Ministerio de Salud. En los otros 16 casos, INDECOPI señaló que las publicidades no vulneraban el principio de adecuación social que acabamos de ver hace un momento. Y estos 16 casos fueron iniciados por DEMUS, la ONG que protege los derechos de las mujeres. Acá podemos ver brevemente, por cuestiones de tiempo, algunas piezas publicitarias que fueron denunciadas a INDECOPI. La de Ladrillos Lark no llegó a ser denunciada, pero queríamos también mostrarla porque es más reciente. Ahora bien, cuando analizamos una pieza publicitaria y la cuestionamos por poseer un estereotipo de género, ¿no? Y queremos decir que vulnera el principio de adecuación social porque fomenta la discriminación estructural contra las mujeres, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos ¿cuál es el estereotipo de género presente? ¿Cómo fomenta este estereotipo la discriminación contra las mujeres? Si es que analizamos las 17 piezas publicitarias, que obviamente por cuestiones de tiempo no lo estamos haciendo acá, pero pueden encontrar en internet una investigación más profunda que hemos realizado sobre el tema, vemos que en las 17 piezas publicitarias, en un 71% de ellas había un estereotipo de cosificación sexual de las mujeres. Y allí también definimos qué es este estereotipo, ¿no? Por ejemplo, cuando se presentan las mujeres con poca ropa o como elemento que no tiene nada que ver con el producto, pero busca capturar la atención de un consumidor o usuario, ¿no? O también cuando se presenta a mujeres y a hombres, y a las mujeres se las presenta con mucho menos ropa, o digamos que objetivándolas en su función frente a los hombres que cumplen en esa publicidad, ¿no? Entonces, en un 71% de las piezas denunciadas en el marco de tiempo que vimos, habían estereotipos de cosificación sexual. En un 29% de estas piezas, habían estereotipos frente a roles tradicionales de las mujeres. Algunos como los que nos mostró Jimena, por ejemplo, cuando a las mujeres se las presenta más en roles domésticos y a los hombres en roles de ámbito público. También había un estereotipo de una mujer a la que se la presenta como mentirosa cuando denuncia un caso de violencia de género. Entonces, hay también estereotipos sobre roles. ¿Qué se espera de las mujeres en la sociedad? Y también hay toda una argumentación sobre cómo hacer esta representación fomenta esos roles en la sociedad que son finalmente menos valorados que los masculinos. En tercer lugar, en un 18% de las piezas publicitarias había estereotipos sobre los roles hegemónicos de los varones, que es algo que también es importante de ver. Por ejemplo, en la imagen que ven ahí abajo a la izquierda, es una publicidad de Brahma, en la cual se presentaba a diferentes hombres disfrazados de lúpulo, buscando el mejor lúpulo de la cerveza. Y la publicidad hace, entre comillas, bromas,
frente a un hombre que era considerado poco masculino, con características femeninas, e incluso lo asocian a ser gay y lo deslegitiman por eso. Pues claramente, ese también es un estereotipo subordinante, ¿no? Evidentemente, los porcentajes no van a sumar 100% porque en algunos anuncios había más de un tipo de estereotipo. Habiendo visto qué estereotipos estaban presentes en las piezas que analizó Indecopy, vamos a centrarnos hoy día solamente en cuestionar dos de los argumentos de Indecopy que se repiten a lo largo de las resoluciones, ¿no? En la investigación que les comento pueden encontrar en línea, después la podemos poner en el chat, se analizan 7 argumentos del Indecopy, pero por cuestiones de tiempo hemos elegido 2. El primero de ellos, ¿no?, es que los y las vocales de Indecopy señalaban que no consideraban que estas piezas publicitarias vulneraban el principio de adecuación social porque consideraban que eran ficción, que eran humorísticas, exageraciones, y que por tanto no podían tener una influencia en el mundo real. Por ende, decía Indecopy, como son humorísticas, no van a poder fomentar la discriminación, que es lo que justamente prohíbe el artículo 18. Sin embargo, tenemos 2 contraargumentos frente a esas argumentaciones. El primero es que Indecopy no cita evidencia empírica en esas resoluciones para probar que lo que está diciendo en efecto ocurre. Es simplemente la intuición que tienen las y los vocales. Sin embargo, cuando uno revisa evidencia empírica, y abajo a la derecha pueden ver un cuadrito donde hemos citado algunas investigaciones, se puede ver que el humor sexista, para llamarlo humor de una forma, tiene fuertes asociaciones con la tolerancia frente a la violencia sexual y con perpetuar ambientes desiguales y discriminatorios para las mujeres. Esto ha sido trabajado por la Asociación de Estándares Publicitarios del Reino Unido, por psicólogos y sociólogos investigadores, y hemos citado ahí algunos de ellos. Entonces, es importante pedirle a los operadores jurídicos que si van a hacer una afirmación tan trascendental para la resolución del caso, busquen evidencia empírica, porque la evidencia en este caso contradice la intuición. Y el segundo contraargumento que podríamos plantear es que en estos casos también, cuando se analizaban las bromas, es decir, ¿qué broma presentaba la pieza publicitaria? Todas las bromas eran los estereotipos de género. Es decir, lo que generaba risa era la denigración frente a las mujeres o frente a lo femenino. Entonces, por supuesto que era un aspecto que tenía que ser analizado. Sin embargo, en las resoluciones tampoco se analizó qué era un estereotipo de género y si estaba presente. Claramente, esta es una limitación en la argumentación. El segundo argumento que queremos mencionar el día de hoy, que proponen los y las vocales de Indecopy en estos casos, y que además se repite en muchas otras entidades, ¿no? También está el Consejo Nacional de Autorregulación, por ejemplo, que ve autorregulación publicitaria, y en algunos casos de años previos también esto se discutía, es que dicen que los estereotipos de género o las publicidades que son cuestionadas son de mal gusto, y que como son de mal gusto, son los consumidores y usuarios los que deben rechazarlas. Pero la ley no puede prohibir el mal gusto. Plenamente de acuerdo que la ley no prohíba el mal gusto, pero nosotros no estamos argumentando que estas publicidades son de mal gusto. Estamos argumentando que son discriminatorias, ¿no? El problema no está en que se presente la sexualidad de las mujeres en los medios de comunicación. El problema está en la disimetría, en cómo se presentan las mujeres, cómo se presentan los hombres, y cómo los estereotipos de género, de cosificación sexual u otros, contribuyen con perpetuar ciertos roles, ciertas imágenes de las mujeres que las limitan en sus derechos. Entonces, no es un tema de buen o mal gusto, es un tema de discriminación y derecho a la igualdad. Finalmente, antes de darle el pase a Andrea, quería también mencionar una potencialidad que se ha visto en las resoluciones del Indecopy. El año pasado hubo una resolución frente al caso que ven en pantalla, que es el caso de Saga Falabella y Colchones Dreimer, lo deben recordar porque fue bastante comentado, y es un caso en el que se ven estereotipos frente a una persona afrodescendiente, ¿no? Justamente se presentaba a la persona afrodescendiente como una persona desordenada, o incluso frente a la cual la persona blanca del comercial decía que tenía mal olor. Y frente a eso, Indecopy se pronuncia y vemos 4 potencialidades que podrían servir para futuros casos de estereotipos de género u otro tipo de estereotipos, ¿no? Punto a reconocer,
los vocales nombran los estereotipos presentes, identifican que hay un estereotipo y dicen cuál es, ¿no? Frente a un grupo en situación de vulnerabilidad. Esto no ocurrió en ninguno de los 17 casos previos, donde no se analizó qué era un estereotipo de género, si había o no, y si era perjudicial. Ahora sí, y vemos un avance. En segundo lugar, los vocales reconocen al asunto que están tratando como uno de igualdad y no discriminación. No hablan de buen o mal gusto, como en los casos previos, sino de derechos. En tercer lugar, Indecopi reconoce que no se requiere intención para discriminar. Este es un punto clave, porque toda la defensa de las empresas y agencias de publicidad en los casos de estereotipos de género decían que no había sido su intención, que era una interpretación descabellada. La intención no importa. El propio artículo 7 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dice que no se exige intencionalidad. Lo dice también la Ley del Procedimiento Administrativo General cuando analiza el principio de causalidad en procedimientos sancionatorios. Entonces, es importante y no se requiere intención porque justamente lo que se sanciona es que la conducta, la pieza publicitaria, es idónea para fomentar un acto de discriminación. En cuarto lugar, también destacamos que el Indecopi haya solicitado la opinión técnica del ente rector. En el caso concreto fue el Ministerio de Cultura, porque es el ente rector en poblaciones afrodescendientes, y esperamos que en futuros casos de estereotipos de género también se le consulte, por ejemplo, al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Entonces, como vemos un giro en la argumentación de Indecopi al analizar este caso, vemos también potencialidades para que en futuros casos ya no cometa los errores que en un pasado cometió. Le doy el pase ahora sí a Andrea. Muchas gracias, Cristina. Y bueno, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Andrea Cabello. Quiero, en primer lugar, agradecer por la invitación. La verdad es que es sumamente valioso que se generen estos espacios para hablar de los estereotipos de género y sobre todo en plantearnos ideas de cómo podemos deconstruirlos desde nuestras posiciones, ¿no? Para mí ha sido realmente enriquecedor escuchar todas las exposiciones anteriores. Creo que desde una visión general podemos generar desde nuestros propios espacios cambios importantes, ¿no? Ahora, siguiendo con lo que mencionaba Cristina, ya hemos visto cómo la publicidad sexista tiene consecuencias a nivel normativo y es pasible de sanción por ser contraria a derechos. No obstante, queríamos también presentar el rol activo que pueden tener las empresas en este ámbito. No solo evitando sanciones por ser contraria a derechos, sino también como agentes de cambio promoviendo estos derechos humanos, ¿no? Siguiente, por favor, Cristina. Los estereotipos de género, entendidos, como bien explicó Cristina, como estas preconcepciones y expectativas generadas en base al género, vulneran, por un lado, el derecho a la igualdad y no discriminación, reconocido en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, y también vulnera el derecho a una vida libre de violencia, reconocido en la Convención conocida como Belém do Pará. En ese sentido, la publicidad que reproduce estos estereotipos de género estaría atentando contra estos derechos, ¿no? Por ejemplo, en estas imágenes que vemos en la pantalla, por un lado, aquellas publicidades que reflejan a las mujeres como principales cuidadoras o principales encargadas del cuidado doméstico y de cuidado, o la otra imagen que transmite el cuerpo de las mujeres como un objeto de consumo totalmente hipersexualizada, ¿no? Siguiente, por favor. Es importante entender que desde el nuevo paradigma de desarrollo sostenible, las empresas adquieren un nuevo rol, ¿no? Este paradigma señala que ya no solo nos debemos enfocar en el desarrollo económico, sino que también debemos tener un importante foco en el desarrollo social. Así se deben garantizar no solamente los derechos, sino también la satisfacción de los mismos, sin comprometer los recursos y el futuro del planeta, ¿no? En esa línea, las empresas ya no pueden estar solamente enfocadas en la rentabilidad, sino que adquieren una responsabilidad en fomentar y promover los derechos humanos. En esa línea se deben preguntar, por ejemplo, a quiénes se dirigen, quién es su público, desde un enfoque no solo de género, sino interseccional, como bien se ha mencionado anteriormente, ¿no? De discapacidad, etcétera, ¿no? Y por otro lado también nos podemos cuestionar qué nivel de compromiso quiero y puedo yo como empresa tener
con la igualdad y con los derechos, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, las empresas tendrían 3 principales ejes de acción en materia de derechos humanos, ¿no? 1, cumplir con el marco normativo del Estado en el que desarrollan sus actividades, en este caso del Estado peruano. 2, adecuar sus normativas internas para la satisfacción y la garantía de estos derechos humanos. Y 3, que es precisamente el mensaje que queremos dar hoy, el promover activamente los derechos humanos a través de sus propias actividades, ¿no? Algunos instrumentos relevantes que especifican la importancia y la responsabilidad de las empresas en derechos humanos son, por ejemplo, hay varios, pero voy a mencionar 3, el Pacto Mundial, que data del año 2000, de Naciones Unidas, los principios rectores sobre las empresas y derechos humanos que brindan parámetros y lineamientos importantes para la actuación empresarial, que es también de ONU del año 2011, y la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible, también de ONU del 2015, cuyo objetivo de desarrollo sostenible específico, el número 5, es de igualdad de género, ¿no? Digamos que aquí visibilizamos cómo es que las empresas tienen una responsabilidad de garantizar los derechos humanos. Siguiente. Cuando hablamos específicamente ya de igualdad de género como un derecho humano, las empresas pueden actuar a través de 2 ejes principales, ¿no? Por un lado, a través de su eje interno, atacando los techos de cristal, analizando y combatiendo las brechas salariales, o implementando capacitaciones para reducir, por ejemplo, el impacto de sesgos inconscientes de género en procesos de reclutamiento o selección, ¿no? Eso por un lado interno. Y desde un eje externo, a través de, por ejemplo, los proveedores, solicitándoles como requisito para contratarles, por ejemplo, que tengan un rol activo en la promoción de derechos, o contratando, por ejemplo, una agencia publicitaria con enfoque de género, a través también de programas sociales en las comunidades en las que tienen impacto, y también a través de sus clientes por medio de la publicidad, que es lo que estamos abordando el día de hoy. Siguiente, por favor. Algunas cifras importantes que quería presentar hoy y que se complementan mucho con las cifras que nos presentó Ximena en su exposición, son que el 76% de las mujeres cree que las publicidades la muestran de manera desactualizada. 6 de cada 10 personas encuentran agotadora la manera en la que el tema de género o feminismo se plantea en las redes sociales y en las publicidades. 1 de cada 7 personas cree que la publicidad visibiliza un modelo de sociedad y por lo tanto también influye en la construcción discursiva del género. 9 de cada 10 personas en Argentina, Chile, Perú, Brasil y México encuentra aspectos de agrado en publicidades que rompen con los estereotipos tradicionales de género. Y el 62% de personas, de padres y madres, aprovecha las publicidades para mostrarles a sus hijos lo que cree que está bien o mal. Lo que quería demostrar con estas cifras es que no solo existe una demanda social por establecer nuevos mensajes a través de la publicidad, sino que también se forja una ventana de oportunidad para las empresas de generar un mejor engagement con sus clientes, ¿no? Una oportunidad para replantearse la forma en que están comunicando y la forma en la que están haciendo llegar sus diferentes marcas, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, contextualizándonos ya a nivel nacional, ¿cómo estamos en Perú, no? ¿Qué tanto están haciendo las empresas para cambiar o para mejorar o para deconstruir estereotipos de género en sus publicidades? De acuerdo al ranking par de Adecuales del año 2018, solo el 11% de empresas que se midieron en el ranking implementan estrategias para abordar clientes con enfoque de género, que es específicamente publicidad. Es decir, había una meta aún pendiente. En este ranking también se arrojó que solo el 19% de empresas participantes contaban con un manual con lenguaje inclusivo, que también es sumamente importante porque le da pautas a los equipos de marketing para elaborar cualquier tipo de comunicación, bien sea interna o externa. Entonces, las cifras son muy bajas. Está claro que las empresas tienen que institucionalizar estas acciones positivas para deconstruir estereotipos de género en su publicidad. ¿Y cómo se puede hacer esto? A través de manuales de comunicación y o publicidad con enfoque de género,
a través de capacitaciones a su personal de publicidad o de marketing o de recursos humanos en sesgos y estereotipos de género, o también contratando a agencias con enfoque de género, ¿no? De hecho, en el ranking PAR se midieron varias empresas de agencias de publicidad que estaban trabajando fuertemente en la promoción de la igualdad de género, tanto a nivel interno como externo, ¿no? Siguiente, por favor, Cristina. Entonces, nos queda claro desde esta, digamos, exposición que las empresas se pueden forjar como un ente promotor. No solamente cumplir con la normativa o porque es una cuestión de derechos humanos, sino porque yo como empresa tengo la posibilidad de generar un impacto inmenso y utilizar la publicidad como herramienta transformadora de la sociedad, ¿no? Así, hay tres, digamos, lineamientos que quisiera dejar sentados en el marco de la publicidad y las empresas, ¿no? Uno, la publicidad es una, como ya lo mencioné, una herramienta transformadora. Podemos utilizarla para transmitir mensajes positivos, para deconstruir estereotipos de género u otros estereotipos, siempre desde una visión interseccional, siendo conscientes del impacto que pueden tener y la cantidad de personas a las que pueden alcanzar, ¿no? La magnitud hoy en día de las redes sociales y los diferentes canales digitales de comunicación en donde se transmiten, por ejemplo, los comerciales, nos hace pensar en qué tanto podemos alcanzar a diferencia de años atrás, ¿no? Finalmente, manifestando su compromiso con los derechos humanos, ¿no? Esto es un tema de responsabilidad social empresarial. Y también está demostrado que las empresas que tienen o que trabajan temas de responsabilidad social empresarial podrían tener un impacto positivo en su rentabilidad, ¿no? Siguiente, por favor. Y como nos pidieron bastante, y ya hemos visto toda la parte jurídica, he tratado de ser un poco más, poner algunos ejemplos. Me pareció muy valioso traer a colación el caso de la marca Pilsen, de Bacus. Pilsen ha sido una empresa que tradicionalmente ha estado asociada a campañas o comerciales evidentemente machistas, sexistas. La cerveza, el producto siempre estaba asociado a la hipersexualización de las mujeres, pero me ha parecido importante mostrarles cómo la empresa ha ido evolucionando y llegar al día de hoy más bien a cuestionarse a sí misma de cómo venía promocionando sus productos, ¿no? Entonces, el primer caso que quisiera compartirles es un spot que se llamaba La Titular del año 2007. Cris, por favor, si me ayudas a reproducirlo. Lo voy a reproducir, de repente al inicio se escucha un poco cortado. Paciencia, por favor. Bueno, creo que no se escuchó mucho, pero igual las imágenes creo que hablan por sí solas. Este spot del año 2007 de Pilsen se manifiesta o manifiesta el estereotipo de las mujeres como objeto sexual, ¿no? Y sus cuerpos son materia de observación y conversación por un grupo de hombres, ¿no? Y refuerza además la idea de la belleza hegemónica de las mujeres. Entonces era una cuestión evidente, y como esos hay muchos otros comerciales de esa época de cerveza que estaban relacionados a mujeres en bikinis, cosificación, hipersexualización, y el cuerpo de las mujeres como un objeto de consumo, ¿no? Luego de esto, Pilsen varió y en el año 2014 lanzó un spot que se llamaba Jueves de Patas, ¿no? En el cual ya hace un cambio, pero igual sigue habiendo el estereotipo de forma sutil. A ver, vamos a ver si quizás sí, ahora sí se puede escuchar, por favor.
Bueno, qué pena que no se está escuchando, pero igual les invito a poder luego quizás buscarlos, están en YouTube. En este segundo spot tuvo varios comerciales que eran jueves de patas y más bien lo que se presentaba era el estereotipo según el cual las mujeres siempre están haciéndole la vida imposible a los hombres, son celosas, no les gusta el fútbol, no quieren que sus parejas salgan, o necesitan de cuidado permanente, ¿no? Y los hombres tenían que sacrificarse o hacer esfuerzos para que los jueves pudieran tener ese espacio de salir con sus amigos. Entonces, esto, si bien ya no es, digamos, una manifestación evidente o de la sexualización de las mujeres, sigue teniendo un contenido altamente estereotipado porque asigna roles y comportamientos según si se es hombre o mujer, ¿no? Y finalmente, el spot, el último que ha salido este año, les pido que lo busquen porque probablemente tampoco se va a escuchar, pero es un spot que se llama Yo Nunca. De hecho, ha ganado recién ayer un premio porque es un spot en el que se rompe más bien con los estereotipos, ¿no? Lo que hace es presentar, por ejemplo, yo nunca he asumido que los hombres son quienes deben pagar la cuenta. Entonces, más bien empieza a decir que no debemos actuar bajo estos parámetros o bajo estas preconcepciones. Y lo más importante que a mí me parece de este cambio, que es un cambio radical de la empresa, es que al final del spot dice, yo nunca he hecho comerciales solo para hombres, ¿no? En forma de autocrítica. O sea, la empresa reconoce, y que está también en línea de lo que señalaba Ximena, es reconocer nuestros errores y cambiar sabiendo el potencial que tenemos como empresas, sabiendo que debemos tener una responsabilidad en la promoción de los derechos, y creo que este es un ejemplo claro de cómo pueden las empresas cambiar o virar la publicidad y la forma en cómo tradicionalmente se ha ido presentando a las personas según su género o según cualquier otra característica estereotipada, ¿no? Bueno, esta es, digamos, esta evolución que quería mostrar. Tenía un último video, probablemente tampoco se va a poder ver, pero nuevamente les invito a buscarlo en YouTube. Recientemente, por el 25 de noviembre, por el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Interbank sacó una campaña y sacó este spot en el que más bien se muestra al agresor, ¿no? A un hombre que controla a su pareja por si va a salir, por cómo va a salir vestida, y está enteramente dedicado a la prevención de la violencia contra las mujeres desde el cuestionamiento directo a la masculinidad tradicional, ¿no? Del estereotipo de que la mujer es objeto de su pareja y que debe estar bajo su control, y de la masculinidad que debe necesariamente requerir esa permanente posesión, ¿no? Entonces, me pareció importante mostrarlo porque no lo muestra desde la perspectiva de la víctima o de las mujeres, sino desde la perspectiva masculina, y además también no solamente la masculinidad del agresor, sino también del compañero que toma la decisión de ser indiferente y de no decir nada, y por tanto avalar la violencia, ¿no? Es un spot que me pareció sumamente importante, les invito a buscarlo. Y bueno, eso es por mi lado, y yo quería cerrar enfatizando en que aún hay mucho por hacer, ¿no? Si nosotros buscamos y vemos, vamos a seguir encontrando mucha publicidad que todavía refuerza patrones socioculturales, que asigna características, que nos encasilla y nos etiqueta, ¿no? Pero necesitamos hacernos conscientes de las relaciones de poder que están detrás de estas publicidades y rescatar digamos, el impacto positivo que como empresa o como cualquier persona podemos tener desde el fomento y la promoción de los derechos, ¿no? Queremos dejar sentada la idea de que las empresas, más allá de respetar lo que la norma le indica o de evitar la sanción, pueden ser agentes de cambio con una publicidad responsable que busque erradicar patrones socioculturales, ¿no? Y ello, en la línea de lo que señaló Ximena en su presentación, en coherencia con otras acciones, ¿no? Tanto internas como externas, no solamente hacer la campaña publicitaria porque es una estrategia de marketing o por generar un mayor, no sé, un mayor relacionamiento con mis clientes, sino porque como empresa asumo que esa es la responsabilidad que tengo, y por lo tanto a nivel interno también estoy combatiendo la brecha salarial, también estoy capacitando a mi personal y estoy siendo coherente con toda mi estrategia de promoción de la igualdad de género y no discriminación, ¿no?
Con eso cierro y cualquier duda que tengan la pueden escribir y ahí podemos iniciar una conversación. Muchas gracias, Cristina y Andrea, por la explicación tan completa e interesante. Es muy importante analizar cómo ha ido interpretando Indecopy y abordando el tema de la vulneración del principio de adecuación social a través de los medios de comunicación. Mediante los roles hegemónicos de los varones y los roles tradicionales que se establecen a las mujeres, entre otras formas. Asimismo, cómo la publicidad y las empresas deben abordar los mecanismos necesarios para evitarlo y tienen los medios también para hacerlo. Ahora vamos a pasar con el último punto, que son las reflexiones finales. Me gustaría también que en esas reflexiones finales podamos abordar una pregunta muy interesante que han establecido en el chat, que es la siguiente. Una vez escuché que la publicidad machista iba en función del público objetivo, en este caso la sociedad peruana, que ha normalizado la violencia simbólica. Frente a todo ello, ¿qué tan cierto es que se da lo que el público quiere? ¿Cómo cambiar desde lo empresarial? Seguimos con Lucía Santos. Sí, solo para disculparme también con la organización y el público, tuve un problema con la luz. Creo que son las delicias de la virtualidad. Pero bueno, la verdad me parecieron muy interesantes las ponencias y me llevaron a reflexionar varios puntos, ¿no? Como más allá de, claro, este mandato de transformar los patrones socioculturales que tienen no solo base en el marco internacional de derechos humanos, sino también en este viraje ético, también se podría decir incluso político, que tienen las propias empresas para transmitir un mensaje diferente, está condicionado también al nuevo cliente, ¿no? Entonces, sí entiendo la pregunta cuando la apuntan de, ya, mi público objetivo tiene estas características, pero es que con el tiempo también las empresas han reconocido que su público objetivo no son solo los varones, o no son solo los varones con una masculinidad, digamos, con la masculinidad hegemónica, ¿no? No sé si alguien aquí es fanático de Mad Men. Cuando empieza a entrar dentro del mundo de la publicidad, en este caso Peggy Olsen, pero es en realidad la que representa como una nueva mirada a través de las mujeres, entra desde el lado de que las mujeres son un segmento poblacional no solo muy poderoso, sino también muy versátil, incluso dentro de la industria, y que usualmente se remitía a las mujeres, genera publicidad para mujeres, con mensajes para mujeres que refuerzan las ideas que los hombres tienen sobre las mujeres. Y este viraje, que sobre todo se da en los últimos tiempos, hacia no solo ideas mucho más progresistas respecto a lo que es el género, lo que son los roles de género, o el significado de la publicidad y los mensajes que se transmiten en medios de comunicación, en el marco de un orden de género, creo que sí nos habla de un desfase entre el emisor del mensaje y el receptor del mensaje, ¿no? O sea, obviamente los ejemplos que ha presentado tanto Andrea como Cristina de publicidades, digamos, con una connotación fuertemente machista, o publicidad que ha apostado por incluir no solo problemáticas de género, como el tema de la violencia en las campañas del 25N, sino empezar a cuestionarse, metacuestionarse como empresa, ¿no? Nos hablan de un tránsito que ha sido no solo acompañado por resoluciones que han cuestionado cómo están operando las empresas, sino también con la propia sensibilidad, agencia y demanda del receptor, ¿no? Hay publicidad que simplemente, aún si la ponen ahora, y aún si un segmento de la población podría tolerarla, muchas no lo harían, y obviamente sería condenada.
Entonces tenemos que pensar que no es como que la publicidad muestra una radiografía de la sociedad peruana, sino que es parte de un discurso que está en tránsito y que si bien acoge algunos de los códigos del orden de género que está muy presente aún, también repara en el beneficio de alguna forma económico o perjuicio económico que podría tener la empresa y que definitivamente no creo, no sé si las otras ponentes son de la misma idea, no creo sinceramente que solo tenga que ver con un tema de seguir este marco internacional y seguir esos criterios éticos, políticos, más que buscan igualdad y no violencia, sino es reconocer también un segmento poblacional con mucho peso, mucho poder económico y mucha capacidad de alguna forma, modificar las estrategias comerciales de las empresas, ¿no? Muchas gracias, Lucía. Ahora continuamos con Ximena. Gracias. Mi punto ahí con respecto a la pregunta es que en realidad, a ver, la publicidad tiene un doble rol. Uno de ellos es informar y el otro es educar. Y ahí hay que tener un montón de cuidado, ¿ya? Porque si nosotros vamos a decir cosas como, bueno, es machista porque es para hombres, entonces a los hombres les gustan las chicas en bikini, vamos muertos con esa decisión, ¿no? Qué bueno que Cristina y Andrea tocaron el tema de Pilsen. Yo he sido estratega para Bacus por 20 años. Entonces, les cuento un poco la experiencia de esa estrategia porque fue muy interesante. Cuando yo era más chica y empezaba recién, no tenía ningún tipo de decisión, es que ocurría el tema de la guerra de las rubias, la titular, se me cayó el arete y todas esas, ¿no? Y de pronto cuando tomé control de la estrategia, tuve la suerte de que cambian de dueño. Y la empresa es comprada por SAB Miller, que es una empresa sudafricana. Y lo primero que nos dicen cuando compran la empresa es: hay que diferenciar la comunicación de manera obligatoria porque no va con los patrones de valor de la empresa internacional. Entonces, se acabaron las mujeres en bikini y se acabaron por norma de la compañía porque ninguno de los que trabajaban en la empresa pudo decir por qué era importante poner una mujer en bikini para vender una cerveza. No tenía ninguna relación y lo veníamos haciendo por 20 años en ese momento, ¿no? Entonces, hay una parte de educar que es importante. La empresa tiene que tomar una posición y tiene que tomar una posición muy clara en cuanto a la discriminación y decir, ok, hasta aquí lo permito, esto no lo permito y esto no se hace. Y si la empresa dice no se hace, la agencia no lo hace, entonces el consumidor no lo recibe y no pasa absolutamente nada. Entonces creo que puede ir de ida y de vuelta, ¿no? Puede ser que el consumidor lo demande, puede ser que el consumidor no lo demande, o puede ser que la publicidad lo haya acostumbrado a demandarlo, que es peor todavía, ¿no? Entonces, creo que aquí el punto clave es la educación a partir de la publicidad y el no caer, porque finalmente el pensar que como es para hombres, entonces debe ser machista, también es machista en sí, ¿no? Ese pensamiento en sí también es machista. Entonces es bien raro porque al final se vuelve un círculo vicioso que no es conveniente. Y lo que hay que hacer es que alguno de los stakeholders tiene que frenar la pelota y decir por acá no vamos, ¿no? Que yo lo viví muy de cerca con el tema de la cerveza y fue muy bueno porque lo que terminaron diciendo es: Pilsen, Cristal, y las otras 10 cervezas que vende el portafolio de Bacus, todas tenían chicas en bikini. Entonces tampoco te sirve, pues, porque tampoco se diferencian, tampoco tienen un valor, tampoco te venden nada único de la marca, no tienen ningún valor estratégico. Entonces, desde ahí ya había un problema, ¿no? Entonces se resuelve del lado de la empresa y se resuelve a nivel global. O sea, simplemente viene con su código de ética y dicen, esto no se puede hacer en Perú ni en ninguna parte del mundo. Y se acabó, ¿no? Entonces creo que eso es bien importante. Sí, justo Yasmin me dijo que entre también después de Ximena. Ahí yo tendría también dos respuestas a esa pregunta, ¿no? La primera es jurídica, la segunda no. La primera es que el derecho establece límites también. Y la interpretación de la ley de represión de la competencia desleal, siguiendo la Constitución y los tratados internacionales, no permite que se reproduzcan estereotipos de género que fomenten la discriminación estructural. No van a ser todos los estereotipos, pero es parte nuestra también de consumidores, usuarios, de abogados, abogadas, argumentar por qué ciertos estereotipos presentes en la publicidad fomentan la discriminación estructural
y armar esa argumentación para decir, acá está el límite, construye por encima, ¿no? Entonces, aunque la sociedad sea machista o tenga ciertos patrones discriminatorios, las empresas o las agencias como instituciones sociales que se rigen bajo las normas no podrían bajar de esa regulación mínima, ¿no? Hay un caso muy bonito que los invito a ver, el caso Atala Rifo contra Chile, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde justamente a una mujer se le quería quitar la tutela de sus 2 hijas porque ella era homosexual, y decía que exponía a las niñas en una sociedad homofóbica a violencia, ¿no? Y lo que la Corte dice es, ok, estamos exponiéndolas por la sociedad, tomemos medidas para que eso no pase, pero no vamos a ampararnos en que la sociedad es discriminatoria para seguir discriminando, ¿no? Esa sería mi primera respuesta. La segunda es una más social también. Como bien decía Jimena, los medios de comunicación no solamente reproducen una realidad, sino que también forman modelos culturales. Cuando vemos jóvenes en una playa, jóvenes tomando cerveza en un restaurante, en un bar, no solamente vemos el producto, vemos modelos. ¿Qué significa ser un joven? ¿Qué significa ser una mujer? ¿Qué significa seducir a alguien o coquetear con alguien? Y esos modelos vamos aprendiendo desde pequeños qué es normal y qué no lo es, cuál es el rol de una familia, cuál no lo es. Por supuesto no pasa solo en los medios, ¿no? Lo vemos en nuestras casas, en nuestras escuelas, en las iglesias, pero a través de esas instituciones nos socializamos y aprendemos qué es ser mujer y qué es ser hombre. Entonces es importante que los medios de comunicación, como decía Jimena, también asuman que tienen un papel transformador en ese sentido. No solo reproduzco la realidad, también contribuyo a crearla y por lo tanto, ¿qué voy a hacer al respecto, ¿no? Cristina, y seguimos con Andrea. ¿Yo o Lucía? Perdón. Andrea, sí. Bueno, en relación a la pregunta, creo que podría sonar un poco a si el fin justifica los medios, ¿no? Creo que cuando hablamos de derechos, esto no es dable, ¿no? Son derechos humanos que están reconocidos a nivel internacional y también nacional, y la actividad de las empresas está sujeta a límites, como ya lo ha explicado ampliamente Cristina, ¿no? Entonces, por ese lado, no podríamos hablar de que el público objetivo podría justificar una publicidad sexista o machista, ¿no? Por otro lado, creo que también podríamos estar ante un mito, ¿no? Yo lo presenté en exposición, que 9 de cada 10 personas en diversos países de Latinoamérica había encontrado aspectos que más bien rompían estereotipos, ¿no? Debemos seguir ciertamente generando más evidencia, pero creo que también debemos ir rompiendo estos mitos sobre que el público objetivo no lo va a recibir bien. Creo que ya muchas empresas están haciendo el cambio. Hoy día hemos visto un ejemplo, pero hay muchas otras empresas que ya están apostando por publicidades mucho más responsables. El cambio definitivamente siempre da miedo, ¿no? Pero creo que estas experiencias positivas más bien nos invitan a seguir este ejemplo, a seguir este modelo y quizás empezar de a pocos, ¿no? En el caso de Pearson, por ejemplo, apostaron por el cambio, y según lo que nos comentaron en una reunión que tuvimos, lograron ser trending topic en redes, pero además hicieron una encuesta y tuvieron un resultado de 95% de sentimiento positivo por esta publicidad en cuanto a responsabilidad social. Entonces creo que ahí más bien es, como decía, romper este mito y ver que más bien publicidades que sean responsables podrían generar un impacto positivo y de mayor rentabilidad inclusive para las empresas, ¿no? Muchas gracias, Lucía, Ximena, Cristina y Andrea, por las exposiciones muy interesantes que nos han brindado esta tarde. Esperamos que todas y todos los presentes hayan disfrutado el webinar de hoy. Finalmente les comentamos que pueden encontrarnos y seguirnos en nuestras redes sociales como IUS360, Siembra e IUS Américas, para poder obtener más contenido jurídico. Muchas gracias y hasta otra oportunidad. Gracias.